Y mi oído era el más agudo de todos. Podía oír cualquier cosa tanto en la tierra como en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. Por eso hoy te traigo el monstruo de Tomás Aurelio Silva. Érase entrada la hora de brujas, cuando yo, Tomás Aurelio Silva, me vi recordando unas palabras impregnadas con olor a tabaco, y posteriormente, con olor a cadáver. En veces que los muertos yacen con los vivos, es deber de sus monstruos arrastrarlos a donde pertenecen. Sentí entonces ser un cobarde. No obstante, creo más cobarde a aquel que no acepta su cobardía. Todo estaba a mi disposición en el momento. El lugar, una solitaria área donde la única compañía era la del viento helado. Un árbol, tan imponente que cada que le veía presumía ante mí su longevidad. Una piedra, que pretendía usar como contrapeso, aunque estaba allí mismo con anterioridad. Y una cuerda. Cuando sin previo aviso pasó frente a mí un gato negro, el más negro que jamás vi. Quedé absorto por su elegante y peculiar manera de moverse, que emanaba de sí un aura de no solo respeto, sino también de temor. Entonces, me hallé perdido observando sus atributos, y él se halló perdido observando los míos. Aquellos atributos eran, pues, unos amarillentos ojos, tan amarillentos como jamás los volveré a ver, pues en ellos se reflejaba una agonía que conocía con cuidado, la mía. Unas mugrientas garras inclusive más negras que su pelaje, de las cuales se desprendía una abrumadora aura de melancolía y eterna pena. ¿Y algo más, llamativo? Sí, y hasta curioso también. Se encontraba mordiendo un papel que combinaba con sus ojos por lo amarillo del mismo, víctima del paso del tiempo tal vez. De tal forma que hacía recordar a esos extraños papeles dentro de botellas que son más extrañas todavía, que resultan perdidas por el mar, ansiosas por ser tomadas. Solo que este no estaba en ninguna botella en el mar. Estaba, eso sí, con la ansiosa ilusión de ser tomado. Al verlo, sentí como si su deterioro intentase comunicarme algo. Inquieto por saber qué algo, me dejé llevar por la ya mencionada curiosidad. Así que, observando su quietud ante mí, pensé en un plan, que resumiéndolo era arrojarle la cuerda con la cual iba a perturbar la soledad del lugar, y el tiempo que tardase en liberarse, yo lo aprovecharía para agarrar el papel de su hocico. No vino al caso el plan pues, mientras lo tenía en mente, el mismo gato se acercó todavía más, y escupió el papel sobre mis zapatos. Intrigado como estaba me agaché a tomarlo, pero cuando las puntas de mis dedos rozaron el papel, el gato saltó sobre mí, y comenzó a rasguñarme y a morderme con tal furia que creía quemarme de una vez por todas a falta de mi buen fruto. Era como si quisiera abrirse paso sobre mí, dentro de mí, muy en el fondo, donde no aguardaba más que soledad, como la del lugar. El gato de tantos rasguños y mordiscos llegó a un punto en el cual se enredó en mi ropa, siendo así, aproveché su descuido para agarrarlo del cuello y asfixiarlo con todas mis fuerzas. Forcejeó de una manera tal, que me hizo retroceder de la impresión, y el escalofrío que recorrió cada parte de mi cuerpo fue inconmensurable. Como reacción, lo dejé caer al suelo y, poseído por el pánico, tomé la piedra que iba a usar como contrapeso, y le aplasté la cabeza, ocultando aquellos ojos amarillentos, donde una agonía que conocía con cuidado se veía reflejada. La mía. Ciertamente, no me preocupé por eso en absoluto, y es que, reconozco haber sentido como si me librase de una carga, puesto que cuando intercambiábamos miradas, no sentí la suya en mí, sino más bien en mi alma, o lo que, me cobijo en pensarlo, queda de ella. No, me preocupé, porque cuando le di la espalda al desecho felino para ahora sí agarrar el papel, cuando lo tomé y me volví a él, aquel gato negro, el más negro que jamás vi, desapareció. Dejando tras su partida un ambiente muy denso, tan denso que por poco y fue irrespirable. En el papel ponía, lo recuerdo muy bien: líbrale de la jaula, tu jaula. Esto debo decir que me extrañó, y me empezó a extrañar aún más cuando caí en la cuenta de que la letra con la que fue escrito, era la mía. ¿Cómo era pues siquiera posible? Quizá solo la confundiese, víctima del ahora denso ambiente que me rodeaba. Sin embargo, algo en mí hizo clic al recordar cómo había bautizado a mi mente, mucho tiempo atrás. Jaula de sombríos pensamientos. Extrañado y paniqueado como estaba, tomé la apresurada decisión de posponer mi acto de cobardía a otro momento. Por lo que agarré mi cuerda, guardé el papel en mi bolsillo, y me fui de aquel lugar que, en vez de ser perturbado por mí, lo fue por un gato negro, tan negro como también lo podría ser su alma.
Desde ese primer encuentro los que le siguieron tuvieron lugar en las pesadillas, donde él, mi difunto tío y yo, éramos los únicos personajes. En ellas, él me hablaba, con una voz grave, lo suficiente como para acelerar mi pecho. Estábamos siempre en mi habitación, un muy descuidado cuarto que tiene polvorosos libros por aquí, un par de botas fangosas por allá, en las cuales se desprendía ese característico olor de mi casa que pegaba tan fuerte como 1001 habanos, el de la pólvora. Entonces, el gato arrastraba el cuerpo del tío Ernesto, pues ese era su nombre, a una especie de cráter formado por la penumbra en mi habitación. Luego, el gato volvía su mirada a mí, y vociferando me decía: «Líbrale de la jaula, tu jaula». Lleno de espanto, intentaba gritar. Sin embargo, me era imposible, por más que trataba y volvía a tratar, de mí no salía siquiera el más leve de los gemidos. Lo único que conseguía tratándolo, era despertar. Resulta curioso cómo en las pesadillas no hay lugar para nuestros gritos. Entonces llegó aquella noche, noche en la cual la luna estaba ruborizada, noche en la cual yo regresaba a casa luego de caminar sin rumbo por el parque central del pueblo. Llegué, y un escalofrío recorrió cada parte de mi cuerpo. Mi casa ya no olía a pólvora, olor provocado por el escopetazo que se clavó el tío Ernesto en la sien. Aterrado, caminé tembloroso a la sala. Me acerqué a su ataúd temiendo lo peor, y para infortunio mío, lo peor tuvo hechos para ser temido, su cadáver había desaparecido. Titubeaba yo ante el hecho. Unas horas antes del sepelio, me abandonó, llevándose consigo los habanos con los que pretendía sepultarlo. Incluso después de muerto, prefirió esas porquerías antes que a su sobrino, antes que a mí. Por completo devastado, me decidí a garabatear palabras en el papel, ese amarillento, ya que yo, Tomás Aurelio Silva, poseo la agobiante y desgarradora costumbre de desahogarme con la tinta. El papel de amarillo pasó a negro. Luego, dejándolo a un lado, agarré una navaja de mi cajón, con la cual antaño solía cuidar mi aspecto, y dispuse a acabar con lo pospuesto. Fui a mi habitación, para luego acostarme en mi hamaca, no sin antes encender un par de velas que tenía encima de la piedra con la cual la sostenía. Ya en la hamaca, acerqué la navaja a mi muñeca, y mientras su frío me estremecía, oí unos leves golpes en la ventana. «Líbrale de la jaula, tu jaula». Era el gato negro, pero con ahora su cabeza ensangrentada y sus ojos, más amarillos todavía. Pensé ser un despropósito, pues quedarme dormido teniendo a la parca en mi muñeca me parecía un acto vergonzoso. Tuve al menos la vana ilusión, como la del Eclesiastés, de ver al tío Ernesto. ¿Cómo habría no tenerla? Pero no lo vi por ningún lado, ni en la penumbra que se apoderó de la habitación, ni por detrás de mi alma. Entonces, decidí gritar para poder despertar de aquel sueño. No obstante, cuando incrédulo creí no poder, pude. Fue tal el grito, que mi tímpano hizo callarme de un zumbido. La maldita piedra, comprendí, era ahora el instrumento de ese monstruo tan negro como lo podría ser su alma, para arrastrar consigo lo que queda de la mía. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.